¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día viernes 5 de diciembre. Damos gracias a Dios que otra vez el Señor nos permite el privilegio de llegar vivos a otro santo sábado que a la puesta del sol de este día ha de comenzar. Agradecemos a Dios por eso, porque son privilegios que nos concede el Señor cada semana, de que otro sábado busquemos su presencia, nos gocemos en Él y seamos edificados por Él. Así que usted gócese en el día santo que está por llegar. Nosotros le decimos desde ya feliz día de preparación, pero también feliz santo sábado. Queremos agradecerle el que haya estado con nosotros durante la semana, edificando su vida espiritual, estudiando con nosotros. Sin duda hemos aprendido bastante en relación a este discípulo amado, como es llamado, el autor del Evangelio que por un año hemos estado estudiando, es decir, el apóstol Juan. Hermanos y hermanas, este día queremos decirles también que estén pendientes de la transmisión de este día a la puesta del sol, cuando viene para ustedes el programa Recibiendo el Sábado. Que no se lo pierdan, que sintonicen ese programa. Hoy está saliendo más temprano porque el tiempo ha cambiado y la hora aquí en Estados Unidos también cambió. Así que como nos regimos por el movimiento del sol y cuando él se pone, hoy está saliendo más temprano el programa. No se lo pierdan, estén pendientes. Es por eso que les pedimos que se suscriban al canal. Porque si ustedes se suscriben y le dan clic allí donde está la campanita, les va a caer la notificación de que ya estamos en vivo con el programa Recibiendo el Sábado, que lo tienen diferentes hermanos y que a veces sale incluso desde Shepherd cuando tenemos pacientes. Quiero también invitarles para que mañana no se pierdan la bendición de conectarse con nosotros en el servicio en vivo que sale para todo el mundo por medio de los canales de YouTube, como es este donde usted está mirando la lección. Y también, por supuesto, sale para la televisión en señal abierta y en la radio aquí en el estado de Texas. El servicio en vivo sale siempre desde donde su servidor está predicando. Y por lo tanto, le invito para que pueda usted conectarse y poder compartirle la palabra de Dios que el Señor pone en mi corazón para darle a su pueblo. No se lo pierda mañana el servicio, pero también le animo a que visite nuestra iglesia. Visite las iglesias Advenimiento. Ahí en la pantalla están las direcciones, la de San Antonio, la de Houston, la de Austin, la de Shepherd, la de Corsicana, la de Ross, la de Forward y la de Irving. En todas estas iglesias se adora el santo nombre de Dios. Su servidor mañana, como usted lo ha estado escuchando, va a estar en Houston. Mañana tendré el privilegio de compartir la palabra de Dios en Houston. Así que en un momento usted va a oír la invitación que siempre les ponemos. Pero hermanos y hermanas, no quiero dejar de agradecerle porque nos apoyó en la semana, porque compartió diezmos, ofrendas y donaciones aquí en nuestro ministerio. Y le reitero nuevamente la invitación para que lo haga hoy, mañana sábado inclusive o domingo. Aquí todos los días necesitamos de recursos porque todos los días hacemos la obra de proclamar el mensaje de los 3 ángeles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De manera que en la pantalla están las formas de cómo usted puede hoy enviar diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Y desde cualquier parte del mundo, como también aquí en los Estados Unidos, usted puede aportar para la obra del Señor esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales que permitan seguir haciendo inclusive la obra de atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los 3 Ángeles, de seguir construyendo la escuela tipo Madison y también de tener recursos para comenzar la construcción del templo en Dallas, Texas. Gracias a los que atiendan el llamado hoy nuevamente. Y ahora, hermanos y hermanas, voy a dejar que Amy Dimas
nos comparte el versículo de memoria de hoy viernes y de mañana sábado. Adelante, Amy. Ahora los últimos 2 versículos de la semana, empezando con el de hoy, viernes 5 de diciembre del 2025, es Santiago 2:26 y dice de esta manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo repito, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y el de mañana, el último versículo para memorizar de esta semana, del sábado 6 de diciembre, es Mateo 28:19 y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leeré otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así completamos la semana y hemos podido aprendernos y estudiar 7 nuevos versículos y así avanzar en la memorización de la Biblia. Que el Señor les bendiga y feliz sábado para todos. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados, desde las 9 en adelante, nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte, le esperamos este próximo sábado. Después de haber escuchado tan hermosos versículos, voy a dejar que Gabriel Sánchez, nuestro obrero médico misionero del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles de Shepherd, Texas, le salude porque él le va a acompañar en el resumen de hoy. Adelante, Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor. Qué bendición, amigos y hermanos que están día tras día viendo, escuchando la lección a través de los canales de YouTube o la televisión o la radio. Es una bendición y un gusto para mí el volver a estar de nuevo juntamente con el pastor para desarrollar este resumen de la lección 10 que hemos estado estudiando durante toda esta semana, que llevaba por título El discípulo amado. Así que una lección muy interesante que se estudió en esta semana de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y puede transformarnos y cambiar nuestras vidas, pero siempre y cuando nosotros estamos en comunión con Él y lo buscamos día a día. Así que, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes. Ya tenía bastante tiempo de no estar acá desarrollando la lección, pero ahora pues Dios me da la oportunidad de poder estar juntamente con ustedes de nuevo para compartir esta lección de esta semana. Así que de una vez deseándoles que tengan un feliz día de preparación y un feliz sábado a cada uno de ustedes. Bien, hermanos, vamos entonces a orar para dar inicio con este resumen de esta lección de esta semana. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque no hay duda de que toda esta semana que pasó hemos recibido las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Gracias por esa enorme bendición que nos das de poder llegar un día viernes, un día de preparación y poder recibir, Señor, tu día santo. Ahora que juntamente con el pastor hemos de desarrollar esta lección, este resumen, pidiéndote, Padre, que tú nos dirijas, que nos utilices, nos des las palabras, Señor, para desarrollar esta lección de este día, y que no hay duda, Señor, de que así como ha sido de gran bendición para nosotros, que la hemos estado estudiando y la hemos de compartir, lo ha sido también para todos aquellos hermanos que también la han estado leyendo y viendo también, Señor. Así que gracias, Padre, dirígenos y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar, hermanos y hermanas, que Gabriel, que está fresco ahorita porque viene apenas para hacer el resumen, que sea él el que aborde los puntos más importantes de la lección, que serán 3, cada uno en su respectivo día, y un servidor 2 de ellos. Empezando contigo, Gabriel, ¿qué fue lo que consideraste más importante de esta lección? Sí, hermanos, lo más importante de esta lección, que obviamente me llama mucho la atención, y que la palabra de Dios es muy clara cuando se expresó y mencionó ahí que cuál era el carácter de Juan, cuál era ese carácter evidente que él demostraba. Entonces, si nosotros abrimos nuestras Biblias y vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 17, ahí nosotros encontramos algo muy interesante y nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, dice, Boanerges. Esto es, o mejor dicho, esto significa hijos del trueno. Entonces nosotros, si bien es cierto, cuando un trueno cae o llega, sabemos que hace un ruido estruendo, que cae con demasiada fuerza. Entonces, qué interesante es ver ahí y notar que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, eran llamados hijos del trueno. O sea que el carácter de ellos era un carácter muy fuerte, era un carácter impulsivo. Pero miren qué interesante que Jesús, sabiendo que eran llamados hijos del trueno, aún así él vio algo en cada uno de estos personas que podía causar un gran impacto en la obra de Jesús. Entonces, por eso, dice ahí el Espíritu Profecía que Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su posterior experiencia. Tenía defectos graves, defectos que, sin embargo, pues en un momento, incluso hasta nosotros, nos impiden tener una relación con Dios, o que incluso poder relacionarnos juntamente con los hermanos en la iglesia. Entonces, sigue diciendo que no solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resintiéndose por la justicia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, había un deseo de venganza. O sea, si le hacían algo, ellos iban a tratar la manera de vengarse. Y eso sucede a veces con nosotros. Cuando alguien nos hace algo, queremos vengarnos y ver de qué manera podemos vengarnos y hacerle algo peor quizás a la persona que nos haya hecho algo. Entonces, tenían ese deseo de venganza. Había un espíritu de crítica. O sea, no se quedaban callados y siempre tenían que criticar algo a lo mejor que miraban mal o andaban hablando del otro y así. Pero también dice que todo eso se encontraba en el discípulo amado. Qué interesante, ¿verdad? Que la lección al final dice el discípulo amado. Y eso indica pues que hubo un cambio en él. Pero ahí nosotros también podemos notar en esta lección que sucedió algo. Vemos que tenía un espíritu de venganza, un deseo de venganza.
Entonces él quería mandar que descendiera fuego del cielo para vengarse de lo que había sucedido. Así que, bien interesante que la lección dice que Cristo manifiesta siempre su misericordia. Procura en todo momento ganar por medio de la revelación de su amor y no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea tan solo un servicio voluntario, la entrega gozosa del corazón por la compulsión del amor. Así que vemos, hermanos, acá que el carácter de Juan era un carácter muy fuerte, tenía un mal genio, tenía un deseo de venganza, tenía un espíritu de crítica. Pero qué interesante lo que más adelante Jesús, Dios, hizo a través de este discípulo, que al final fue llamado el discípulo amado. A mí, hermanos, me ha dejado impresionado esa manera de Jesús de enseñarle a uno de no ser fanático religioso, de no ser esa persona que en su celo fanático le lleva a creerse exclusivista. El Señor como que estaba mirando lo que iba a suceder inclusive en el Israel moderno en estos tiempos. Porque lo que Juan hace saber a Jesús una vez en referencia a uno que andaba realizando un ministerio de sostén propio, independiente, y que le parecía a Juan que no debería de hacerlo. Como el Señor, hermanos, le da una reprensión a Juan y viene prácticamente con eso a reprender a muchos que hoy también adoptan la misma actitud. Me estoy refiriendo a ese incidente que aparece en Marcos 9, 38 al 41, que se los voy a leer. Dice que Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Interesante. Ni siquiera dice, porque no te sigue a ti, sino que dice, porque no nos seguía. Oh, hermanos, si fuera el problema porque no seguía a Jesús, bueno, algo de justificado podría estar. Pero ni aún así el Señor justifica eso, porque el Señor, hermanos, no es exclusivista. El punto es que dicen, porque no nos seguía. Todavía esto lo vuelve más fanatismo, la postura que tiene Juan. Y Jesús ve el peligro. Y dice el versículo 39, les dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, les dice, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, el contexto de todo esto es que los discípulos habían estado tratando de expulsar un demonio y no habían podido lograrlo. Más antes habían estado discutiendo en cuanto a quién de ellos era el mayor. Así que el problema de fondo era la supremacía, la sed de supremacía. Había en los discípulos ese orgullo religioso, ese orgullo farisaico,
había competencia, celos espirituales. Y todo esto, hermanos, explica la reacción de Juan. Juan viene con el reporte, diciéndole al Señor que habían visto a uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. El reporte parece espiritual, hermanos, pero nace del celo humano. Vimos a uno echando fuera demonios, pero no era de los 12. Era alguien fuera de los 12. Oh, qué interesante. Y lo hacía en tu nombre. Es decir, estaba actuando con fe verdadera en ti. Confiaba en ti. Hacía lo que hacía confiando en ti. Predicaba de ti, hablaba de ti, hacía la obra en tu nombre. Creía en ti, pero se lo prohibimos. Se lo prohibimos. Eso se llama, hermanos, exclusivismo religioso. ¿Y por qué se lo prohibimos? Dice Juan. Porque no nos seguía. Es decir, la motivación era personal. Oh, mis hermanos, los discípulos confundieron pertenencia al grupo con lealtad a Cristo. Y yo veo en todo esto, hermanos, que los cristianos debemos madurar y entender que Dios usa personas algunas veces que no pertenecen a nuestro círculo. Dios usa personas algunas veces que no pertenecen a nuestra denominación. Ni siquiera tienen el estilo de nosotros. No pertenecen a nuestro estilo de hacer las cosas. Pero están sinceramente trabajando en el nombre de Jesús. Y el Señor nos reprende cuando tenemos esas posturas fanáticas por el nombre inclusive de la denominación y hacemos drama cuando otro se hace llamar así porque cree como nosotros pero no pertenece a nosotros. ¿Qué problema armamos por eso? Jesús dice, ¿por qué hacen eso? No se pongan fanáticos. No le prohíban, dijo a Juan, a esta persona que anda haciendo eso. No hagan de su iglesia una secta. No hagan de nuestro movimiento una secta. Porque nadie que haga milagro en mi nombre y se puede hablar después mal de mí. Es decir, si actúa por la autoridad de Cristo, él está reconociendo quién es Cristo. Un corazón que obra en el nombre de Jesús no puede simultáneamente blasfemar en contra de Jesús. Así que, hermanos, Cristo enseña que la verdadera unidad no depende de pertenecer al mismo grupo, sino de tener el mismo Señor con su misma doctrina. Ojalá, hermanos, entendamos esto, porque, como dije, el Señor estaba viendo lo que iba a pasar en los últimos días, aún con su iglesia del Israel moderno, cuando a veces a algunos les agarra la misma postura de Juan. No, que mire que ese pastor no tiene las credenciales de la iglesia y mire lo que anda haciendo. No, que mire que ese ministerio no es de la iglesia y mire lo que está haciendo. No, que qué va a ir a hacer usted allí. ¿Para qué va a ir con ellos? ¿Qué no ve que no son de la iglesia? Así nos agarra, hermanos. Recuerdo una paciente. Llegó a nuestro centro de estilo de vida y me dijo, ay, pastor, yo he venido aquí a tratarme, pero cuidado con que los hermanos de mi iglesia se enteren que aquí estoy. Porque no me la voy a acabar, como decimos, en cuanto a las críticas
Y en cuanto a problemas en la iglesia, si saben que aquí estoy. Y yo le dije, ¿y a qué ha venido usted aquí? Pues a tratar, pastor, mi enfermedad. Ah, ¿y ellos se han preocupado por su enfermedad? No, claro que no. Su denominación, su iglesia, su organización se ha preocupado por tratarle a usted así como aquí el Señor lo está haciendo por 15 días sin cobrarle nada, sin cobrarle la alimentación y el hospedaje ni los tratamientos. Se ha preocupado su iglesia, su denominación, sus hermanos. No, me dice. Entonces, ¿qué le preocupa a usted el que ellos se enteren? ¿Ha venido usted a cambiar de iglesia? ¿Ha venido usted a cambiar de doctrina? No, claro que no. Entonces, hay una actitud incorrecta de los hermanos de su iglesia, pero también usted tiene que cambiar su actitud y no importarle finalmente lo que ellos piensen ni digan, porque usted aquí vino para ponerse en las manos de Jesús, pero no puede estar con esa actitud. Hermanos, el Señor nos está enseñando hoy en su palabra que no todos tienen que estar dentro del mismo círculo. Pero si alguien honra a Cristo, ese no es enemigo. Y esto no quiere decir que vamos a aceptar errores doctrinales y que por lo tanto también vamos a ir a meternos a cualquier lugar donde ya sabemos a las claras que están enseñando cosas erróneas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la obra de Dios es más grande que nuestro pequeño círculo. La obra de Dios es más grande que nuestra pequeña iglesia. Estamos hablando de que Dios puede levantar testigos donde nosotros no llegamos. Estamos hablando de que Dios puede hacer la obra con otros donde nosotros no la estamos haciendo. Hermanos y hermanas, no todo el que no pertenece a mi grupo es enemigo. No todo el que no pertenece a la conferencia, asociación o misión sí, es enemigo. No. ¿De dónde se nos ha venido eso a la mente? Hermanos, el enemigo es el pecado. El enemigo es Satanás, no las personas que quieren servir a Cristo. Aunque no sean parte de mi estructura, hermanos, aunque no sean parte de mi organización, aunque no sean parte de mi iglesia, si sirven a Cristo de corazón y lo hacen con un escrito está y aún todavía conforme a lo que creo, mire usted, no debo considerarlos enemigos. Esa es la enseñanza de Jesús que yo quiero destacar ahora y que el Espíritu de Profecía la respalda, pues dice en Hechos de los Apóstoles, página 433, Santiago y Juan dice encontraron a uno que si bien no era reconocido como seguidor de Cristo, echaba demonios en su nombre. Y los discípulos prohibieron al hombre hacer tal cosa creyendo que procedían correctamente. Pero cuando presentaron el asunto delante de Cristo, Él los reprochó. Ninguno que mostrara de alguna manera amistad hacia Cristo debía ser rechazado. Es el mensaje. Sino más bien manifestar la misma amplia simpatía que habían visto en su maestro. Santiago y Juan habían pensado que al detener a ese hombre tenían en vista el honor del Señor, pero comenzaron a ver que habían manifestado celo por sí mismos. Reconocieron su error, dice, y aceptaron la reprensión. Hermano, hermana, aquí está el punto. ¿Va usted a reconocer su error y aceptar la reprensión? ¿Va a ser humilde en aceptar su error y reconocer, hermanos, que se ha equivocado algunas veces? ¿Va a ser humilde en aceptar la reprensión? Oh, si tan solo me estuviera escuchando alguno que tiene estas posturas o que las ha tenido, para que le pida perdón a Dios por el daño que ha causado con sus comentarios, con su manera de pensar, con lo que ha sentido. Y le diga al Señor ahora, cámbiame y ayúdame a ver a las personas de una manera diferente, que no las considere enemigas solamente porque no son parte de mi círculo. Si están entregados a Dios, están haciendo la obra de Dios y están bien centrados en el mensaje, ellos también son hijos de Dios. Yo no tengo que tener esa supremacía porque yo pertenezco
a la denominación X. Hermanos, Dios nos ayude y que esta lección nos sirva para cambiar nuestra visión de la obra de Dios. ¿Qué más, Gabriel, quieres destacar? Sí, también quiero destacar la verdad es que esta lección nos está dando una gran lección, valga la redundancia, a cada uno de nosotros. Y qué interesante, ¿verdad? De que Juan, primero siendo llamado hijo del trueno, llegó a ser llamado un discípulo amado. Llamado hijo del trueno a ser llamado el discípulo amado. Pero ¿qué pasó para que Juan recibiera ese nombre? Obviamente hubo una transformación en él. Una transformación que él tuvo no por él, porque él mismo lo hizo, sino porque tuvo una relación con Jesús, lo contempló a él. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3, dicen lo siguiente: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí nosotros, hermanos, podemos notar que cuando Juan contempló el carácter de Cristo, estuvo con él, tanto con el Padre y con su Hijo Jesucristo, él experimentó una profunda transformación en su vida, tanto en su relación con Jesús como en su comprensión de quién era él realmente. Juan, como ya les mencionaba al principio, conocido como el discípulo amado, fue uno de los testigos más cercanos de la vida de Jesús, del ministerio que él desempeñó y sobre el carácter de Cristo, o sea, el testimonio que él dio estando acá. Esto es extremadamente valioso para entender la profundidad del amor, la divinidad y la humanidad de Jesús. Entonces, Juan tuvo un encuentro cercano y personal con Jesús. Y eso es lo que tanto tú como yo debemos de tener con Cristo Jesús y con su Padre. Un encuentro cercano, un encuentro personal con Él. Al yo acercarme a Jesús, así como el pastor estaba mencionando, toda aquella idea de supremacía que en algún momento viene a nuestra mente será quitada. Y con la ayuda de Dios vamos a ser personas humildes, que verdaderamente ese amor que a veces entre comillas decimos tener hacia nuestros hermanos va a ser un amor genuino, un amor verdadero, el que yo voy a demostrarle a cada uno de ellos. Como ya sabemos, Juan tuvo una relación cercana con él. Y al ver la vida y las obras de Jesús, Juan no solo fue testigo de los milagros que realizó, sino también de su amor, humildad, paciencia y sacrificio que él tuvo para con cada uno de nosotros. Entonces, no cabe duda, hermanos, de que Juan fue transformado. Y el Espíritu de Profecía nos menciona acá, pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Y eso es lo que también cada uno de nosotros necesitamos, porque a veces solo somos palabras, pero no somos hechos. Por eso la palabra del Señor dice que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y eso es lo que en algún momento a veces nosotros nos quedamos más siendo nada más oidores,
pero no queremos hacer o poner en práctica lo que el Señor nos está dando en su palabra. Entonces sigue diciendo, ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, aprender a llevar el yugo y la carga de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no le abandonaron. Prefirieron quedar con Jesús a pesar de las reprensiones que Jesús les hacía. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, a lo mejor un hermano en la iglesia o el pastor nos viene a aconsejar, a darnos un consejo, a llamarnos la atención? ¿Qué hacemos? Enojarnos. Nos alejamos. No, es que ese hermano, es que ese pastor, solo viendo lo que yo hago y que solo regañándome, mejor me alejo. Para que me estén reprendiendo, mejor me alejo. Y no solamente eso, hermano. Cuando se para el siervo de Cristo al frente a presentar la palabra de Dios, a predicar, y que son reprensiones que el Señor nos está enviando, no nos gustan. Entonces, pero mire qué interesante. Juan y sus hermanos no le abandonaron. Prefirieron quedarse con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Contemplar verdaderamente a Cristo Jesús para que Él transforme nuestro carácter. Porque todos nosotros lidiamos con nuestro carácter y a veces hasta nosotros mismos no nos aguantamos nuestro propio carácter. Y obviamente oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que transforme nuestro carácter. Pero debemos de sacrificar nuestro orgullo, pedirle al Señor que seamos más humildes, contemplémoslo a Él para que Él así transforme también nuestro carácter, nuestra vida. Puede haber defectos notables de carácter en el carácter de un individuo y sin embargo, cuando éste llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, el poder de la gracia divina lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo lo transforma, pero no solo lo transforma, sino también lo santifica. Pero cuando las personas profesan ser cristianas y su religión no los hace mejores hombres y mujeres en todas las relaciones de la vida, representantes vivos de Cristo en disposición y carácter no son de Él. Así que hermanos, que Dios nos ayude, que nosotros lo contemplemos a Él día tras día, que lección tras lección que Él nos envía a través de sus siervos que Él tiene para presentar su palabra, que los siervos de Dios, los predicadores que Él pone, ya sea el pastor, el anciano en la iglesia, los que predican, son mensajes que el Señor nos está enviando a través de cada uno de ellos, mensajes de amor porque Él quiere lo mejor para su pueblo. Nosotros muy bien sabemos que lo único que hemos de llevar al cielo es el carácter, y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que hermanos, no hay que ser solo palabra, sino hecho. Juan se esforzó por hacer comprender a los creyentes los inminentes privilegios que podían obtener por el ejercicio del espíritu de amor. Así que hermanos, el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros y quiere transformar nuestro carácter también. Y ahora, hermanos, es de destacar también el papel que juega la libertad en el cristiano. Y cuando hablo de la libertad me refiero a la libertad del evangelio. Cómo esa libertad no debemos convertirla en libertinaje para hacer lo que nosotros queremos. La libertad es para hacer lo que Dios quiere, pero la libertad también es para servirnos los unos a los otros. Es para amarnos. La libertad, hermanos, conlleva respetar la ley de Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Porque la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y en ese punto, yo lo que estoy viendo es que Juan y los discípulos tuvieron que aprender de Jesús, que no solo era de ser celosos con la ley, no solo era de predicar de la ley, no solo era de
ser fieles con el sábado, sino también de amar al prójimo. Y Juan y Santiago y todos los discípulos tuvieron que entender que había que amar incluso a aquellos que no eran de su círculo, como me refería anteriormente. Y yo quisiera ahora destacar este punto, porque el autor preguntaba que qué de nosotros. Si Juan y los discípulos eran así, pero aprendieron la lección, ¿qué de nosotros? ¿Somos nosotros diferentes a ellos? ¿Somos diferentes a Juan? Bueno, ya lo mencioné anteriormente. No somos diferentes. Seguimos siendo igual a ellos. Pero si ellos fueron transformados, ¿qué de nosotros? ¿Será que nosotros necesitamos ser transformados? Por supuesto. Porque se da, lamentablemente, en este tiempo del fin, la misma situación con los hijos de Dios, con los creyentes. Mire cómo Pablo utiliza hasta un lenguaje animal para referirse a lo que está pasando en la iglesia. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Estoy leyendo Gálatas 5:13 al 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿para qué? Para servirse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Dije que era un lenguaje animal porque estos hermanos lo hacen los animales, de morderse, de comerse unos a otros. Oh, hermanos, como el apóstol Pablo aquí dice, miren, el cristiano, aunque es libre de la ley como sistema de salvación, tiene que cumplir la ley a través del amor. El amor no elimina la ley, está diciendo aquí Pablo, pero sí la interioriza al amar al prójimo. Y amar al prójimo es evitar herirlo, es evitar engañarlo, es evitar destruirlo. Amar al prójimo es evitar dividirlo. Jesús, hermanos, está enseñando que el amor es la raíz de toda obediencia a la ley. Y con los Gálatas estaba pasando un problema. Habían dificultades entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia. Se mordían y se comían los unos a los otros. Yo pregunto, ¿ha cambiado eso con la iglesia de Cristo hoy? Hay una iglesia donde no hayan hermanos que no se coman entre ellos, no se muerdan entre ellos. Hermanos, díganme dónde está esa iglesia para ir allí, porque de verdad que es una iglesia perfecta. Pero lamentablemente, hermanos, no hay iglesia perfecta. Y cuando se da en el pueblo remanente, eso es como más triste todavía. Pablo usa un lenguaje fuerte, casi animal, porque dice morderse, comerse. ¿Qué es morderse? Es criticarnos entre nosotros. Es arder de envidia el uno por el otro. Es inclusive pelear por cargos en la iglesia. Pelear por puntos de vista. Oh, mis hermanos, comerse, destruirse mutuamente, desgarrar la unidad que puede haber en el pueblo de Dios. Así que en la iglesia de Galacia había ese problema. Había esa tensión entre los hermanos. Unos presionaban porque se obedecieran los ritos judíos y otros despreciaban esas preocupaciones y ambos lados se atacaban. Así está ahora también. Hay una de pleitos entre corporativos y no corporativos, entre movimientos que se han levantado con diferentes posturas. Cómo tristemente está el cristianismo y aún en el Israel moderno.
Ustedes, puede decir alguien, no pueden traer otros temas para analizar. No pueden traer un tema de esperanza, cristocéntrico, de salvación. Bueno, hermanos, no somos avestruces. No somos avestruces que enterramos la cabeza para no ver estos problemas. Somos cristianos sinceros que queremos hacer la voluntad de Dios y tenemos que señalar estos puntos, porque de nada sirve hablar de esperanza, de salvación y seguir, como dice aquí Pablo, mordiéndonos unos a otros, y como habla aquí también, comernos unos a otros. Hermanos y hermanas, yo sé que estas lecciones no agradan a algunos, y usted puede elegir buscar otros que dan lecciones bonitas, muy teológicas, muy profundas, pero que usted sigue siendo el mismo, hermano. Estas lecciones están enfocadas a un cambio, a verdaderamente uno estar preparado para la venida del Señor. Estas lecciones lo que buscan es preparar a un pueblo para la venida del Señor, y tocan puntos que, como decía Gabriel, a veces hasta molestan. A veces hasta hace que uno cambie de canal. A veces hasta hace que uno cambie de iglesia. A veces hace que uno mejor quiera escuchar a otro. ¿Por qué? Porque ofenden estos puntos, ofenden estos temas. Pero hermano, hermana, si tú eres avestruz, entierra la cabeza, pues, y lo escuches. Pero si eres un hijo de Dios, hermano, hermana, sé honesto contigo mismo y analiza. Yo personalmente, estas lecciones a mí me golpean. Yo no traigo estas lecciones porque yo traiga esto dedicado para un hermano, hermana. Para empezar, yo no hago la lección. Yo no hago la lección. Yo ni sé el autor lo que tiene en mente cuando escoge estos tópicos. Yo lo que hago es cuando le estudio, que le doy la aplicación que corresponde. Y hermanos, aquí estoy mirando yo que la falta de amor destruye más rápido a una iglesia que la persecución externa. Y hay que tener cuidado de esto. Y la solución para todo esto, cambiar esto, es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Aquí está la clave, hermanos, para vencer la carne. Es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? No es un evento, es un estilo de vida. Es buscar a Dios cada día. Es dejar que su palabra moldee nuestras decisiones. Es depender del Espíritu para obedecer. Es permitir que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Eso es andar en el Espíritu. Hermanos, cuando el Espíritu dirige, la carne pierde poder. Interesante. Ya no ando criticando, ya no ando mordiéndome unos con otros. Ya no ando en eso que Pablo dice, parecido a un animal devorándome en la iglesia con otro. Hermanos, dice Pablo, no satisfagan los deseos de la carne. Más bien dice, caminen en el Espíritu. Cuando camines en el Espíritu, la carne ya no te va a dominar. Así este día, entonces, yo quiero animarles, hermanos, para que la libertad en Cristo la ocupemos para amar a nuestros hermanos, la ocupemos para servir al prójimo, la ocupemos para ya parar las rivalidades, los pleitos que destruyen la obra de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, los cristianos considerarán que se cumple un deber religioso al reprimir el espíritu de envidia o rivalidad. Deben regocijarse en la reputación superior o prosperidad de sus hermanos, aun cuando su propio carácter o progreso parezcan quedar en la sombra. Fueron el orgullo y la ambición albergados en el corazón de Satanás los que le desterraron del cielo. Y estos males están profundamente arraigados en nuestra naturaleza caída, y si no se suprimen, predominarán sobre toda cualidad buena y noble, y van a producir la envidia y la disensión como funestos frutos. Hay que buscar, dice, la verdadera bondad más bien que la grandeza. Y los que poseen el ánimo de Cristo van a tener una humilde opinión de sí mismos
y van a trabajar por la pureza y prosperidad de la iglesia y van a estar listos para sacrificar sus propios intereses y deseos antes que causar disensión entre sus hermanos. Así Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 124, se une a lo que estuve mencionando anteriormente. Y hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude para que anhelemos cambiar. Anhelemos que el Señor transforme también nuestro carácter como lo hizo con Juan. Anhelemos que ya no haya ese espíritu que nos motiva a hablar mal de otros, a rechazar a otros porque no pertenecen a nuestro movimiento, que nos lleve inclusive a despreciar a otros porque no opinan como nosotros, no piensan como nosotros. Hermanos, Señor nos ayude. El enemigo no es nuestro hermano. El enemigo no está allí en nuestro hermano, en la iglesia, está en el pecado, en Satanás. Y si hay un hermano que lo está usando el enemigo, hermanos, oremos por él. Oremos por él, y si podemos hablar con él y decirle: hermanito, en el nombre del Señor, yo quería compartirle un consejo, o por lo menos decirle, y si estamos equivocados, que él pues nos convenza que estamos equivocados, pero finalmente, hermanos, si él insiste en su punto de vista, compartámosle el consejo, oremos por él, y ya no sigamos tampoco nosotros teniendo ese pleito por su postura. Este punto también creo que es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué más, Gabriel, para cerrar? Sí, para cerrar, pastor, me llama mucho la atención este último punto que voy a mencionar, el cual habla acerca de la educación. Y al leer esta lección, rápidamente vino a mi mente la educación que uno recibe en su hogar. Si, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si yo veo o un niño mira que en la familia hay un espíritu de crítica, pues obviamente el niño va a crecer con un espíritu de crítica y va a llegar a una edad de que ese niño, sea adolescente o ese joven, va a tener ese espíritu de crítica. Va a andar criticando todo el tiempo. Pero si la educación que ese niño recibe en su hogar, que le enseñan a ese niño que no debe de haber un espíritu de crítica, no debe de haber orgullo, que debe él tener ese amor por Jesús, ese amor por los que lo rodean, por su familia, pues la educación es una clave para que en el hogar ese niño desarrolle un carácter conforme al que Cristo Jesús quiere también que nosotros tengamos. Entonces, de los versículos que mencionaba aquí, el que me llama la atención y que está muy claro y bien explicado, como lo dice la palabra de Dios, es Filipenses 2:3, cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren qué interesante como dice al final, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, pero, sin embargo, menciona acá una palabra muy importante, y es la humildad. La humildad es una palabra muy importante y es algo que cada uno de nosotros necesitamos. Y eso es lo que Jesús refleja y reflejó cuando él estuvo aquí también. Fue una persona humilde. Tantas cosas que le dijeron a él, feas, pero él se mantuvo recto, con humildad, no se llenó de orgullo. Entonces, y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. A veces pasa también, ¿verdad?, que si veo que otra persona me hizo algo, entonces yo quiero tomar venganza. Entonces lo hago también, me lleno de orgullo, me lleno de venganza, me lleno de ira y quiero hacerle algo a esa persona. Como dice por ahí el dicho, la venganza es dulce. Entonces queremos vengarnos de esa persona. Entonces, hermanos, este versículo que acabamos de leer en Filipenses 2:3
es parte de un pasaje en el cual nosotros encontramos que el apóstol Pablo está instruyendo a los creyentes en Filipos sobre la importancia de vivir con actitud de humildad y unidad. Ojo, no dice solamente humildad, sino unidad, que seamos uno en Cristo Jesús. En el contexto, Pablo acá está animando a cada uno de los cristianos a vivir de manera que reflejen el carácter de Cristo. Y Filipenses 2:3 es un llamado directo a que nosotros evitemos actitudes egoístas, a actitudes orgullosas, que estas actitudes en un momento pueden llegar a ocasionar divisiones y conflictos dentro de la iglesia o dentro de la familia. Entonces, y eso es lo que Pablo está tratando de evitar y enseñarle al pueblo, a los cristianos, a que sean obviamente unas personas humildes, que no se llenen de orgullo. Entonces, ahí dice el texto que nada debemos hacer por rivalidad o por vanagloria. Esa rivalidad, pues obviamente es la actitud de competir o pelear para sobresalir por encima de otros. O sea, yo veo que aquel hizo esto, yo lo quiero hacer también, pero lo voy a hacer mejor. Y así se va ocasionando esa rivalidad y esa rivalidad y esa rivalidad, porque yo quiero sobresalir. Quiero que los demás me andan diciendo, qué bonito usted lo hizo y que esto y que lo otro, y así sucesivamente. Pero también eso lo que va a pasar es que viene la vanagloria. Yo me voy a sentir más superior que los demás todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces eso es algo que debemos nosotros pues evitar también, hermanos, no ocasionar esa rivalidad, no tener esa vanagloria, sino que ahí dice el texto, antes bien, con humildad. Y como sabemos, la humildad es la virtud opuesta a la vanagloria y la rivalidad. En ese contexto, Pablo nos invita a que adoptemos una postura de modestia y sencillez, reconociendo que no somos mejores que los demás, porque la humildad es entender y aceptar nuestra posición delante de Dios y los demás sin buscar destacar o imponernos. Pero hay algo muy interesante que dice ahí el texto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es uno de los llamados más radicales del cristianismo, porque considerar a los demás como superiores a uno mismo. Esto no significa solo reconocer el valor y la dignidad de los demás, sino realmente poner sus necesidades y su bienestar por encima de los propios. Es una actitud que fomenta la empatía, el respeto y el servicio mutuo. Así que Pablo no nos está diciendo que debemos pensar que somos inferiores a los demás en un sentido de autocrítica excesiva. No, sino que debemos tener una actitud que ponga las necesidades y el bienestar de los demás primero antes que los nuestros. Así que, hermanos, por eso, qué maravilloso y qué misericordioso ha sido Dios con cada uno de nosotros. Que Dios a este pueblo le ha dado tanta luz, nos ha dado tanta luz, espíritu, profecía, palabra de Dios, para que nosotros la estudiemos. El Señor nos ha educado a cada uno de nosotros y nos ha mostrado cómo cada uno de nosotros debemos de ser. Por eso dice el espíritu de profecía en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 281, dice que en nuestras instituciones educativas habría de ejercerse una influencia que contrarrestará la influencia del mundo y no alentará la gratificación del apetito. No solamente eso, sino dice la complacencia egoísta de los sentidos, el orgullo, la ambición, el amor a la vestimenta y la ostentación, el amor a las alabanzas y la adulación y la contienda por altas recompensas y honores como mérito por sus buenos estudiantes. Nada de esto debe promoverse en nuestras escuelas. Sería imposible evitar estas cosas si los enviaba a las escuelas públicas, donde a diario estarían en contacto con lo que contaminaría su moral. En todo el mundo había tal descuido de la enseñanza apropiada en el hogar, que los niños que se hallaban en las escuelas públicas en su mayoría eran licenciosos y sumergidos en el vicio. Por eso, hermanos, a veces en muchas ocasiones, muchas personas optan por no enviar a sus hijos a alguna escuela pública y mejor hacer homeschool, como lo llaman aquí, ¿verdad? En este país, escuela desde casa, para que sus hijos pues no
no vayan a adquirir esos hábitos o escuchen o vean situaciones dentro de las escuelas públicas que van a llegar a ocasionar que sus hijos vayan en algún momento adquiriéndolas también y que vayan a querer hacer lo mismo también. Entonces, hermanos, qué interesante es, para terminar, que Abraham dice que tuvo que abandonar su país y la casa de su padre y peregrinar en tierra extraña. ¿Pero para qué? Para introducir con éxito el nuevo orden, cosas en su casa. Así que, hermanos, la educación es una clave para la transformación de nuestro carácter también. Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y que esa educación que recibimos sábado tras sábado, semana tras semana, día tras día, lecciones que el Señor nos está dando, educación que Dios nos está dando, lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Sí, quiero agregar un poco más a lo que Gabriel muy bien ha explicado, por el hecho de que el autor le pone como tema al estudio de este día, o a lo que Gabriel ha estado tocando, le pone la educación es una clave. Y digo que quiero agregar porque, hermanos, para no tener esos espíritus de competencia, de superioridad, de comparaciones, inclusive de fanatismo religioso, y de creer que si no eres si no es de nosotros, pues estás contra nosotros. Si haces la obra sin la autorización de la iglesia, eres enemigo. Hermanos, todo eso, para contrarrestarlo, hay que enseñarlo en la casa como cosas que son malas y que no debemos hacer. Esa educación, hermanos, debe comenzar por la casa. Es ahí donde se forma el carácter. Y cuando se va a la escuela cristiana, allí debe continuar la formación del carácter. Y cuando llegas a la universidad cristiana, allí tú todavía te afirmas más en el carácter. Pero Satanás nos ha ganado en todo esto, porque en la casa no hemos hecho este trabajo. No hemos enseñado allí las lecciones que se requieren para no tener ese espíritu de competencia, de superioridad, de comparaciones entre lo que otro hace y lo que yo hago, y aún de celo religioso, de posturas fanáticas. No hemos enseñado, hermanos, esas lecciones en la casa. Y cuando lo mandamos a la escuela pública, pues el sistema de educación se basa en todo eso, en logros, en competencias, en superioridad. Y es triste, pero allí se agarra toda esa cualidad de carácter defectuosa. Pero es tan lamentable, y disculpen que ustedes oigan que siempre estoy señalando lo que está mal. Digo lamentable, cuando tú vas a la iglesia y en la misma iglesia no te lo enseñan correctamente y te inducen a creerte superior, te inducen a creerte que tu círculo es el que Dios va a venir a buscar, te inducen a creer de que es tu iglesia con ese nombre que tiene el que el Señor va a venir a buscar, y te hace pensar que los que no están en tu iglesia con ese nombre, aunque crean como tú y aunque sean hasta más fieles quizás que tú y hacen la obra de Jesús, por el hecho de que no están en tu círculo, no se van a salvar, y tú entonces los satanices y creas de que no son guiados por Dios. Eso es lamentable cuando te lo induce aún la iglesia. Hermanos, y cuando digo que te lo induce aún la iglesia, voy a ser todavía más explícito. Su servidor fue por bastantes años líder de los conquistadores y guías mayores. Y yo, como líder
y otros líderes junto conmigo y pastores, lamentablemente inducimos en nuestros niños, en nuestros muchachos, ese espíritu de competencia, de superioridad, de comparación. Yo me recuerdo que se hacía un evento que se le llamaba el evento de la matutina, donde tenían que ir nuestros niños o jóvenes con los 30 versículos de la Biblia aprendidos, memorizados. Y luego íbamos a hacer allá en el campamento de conquistadores el evento de quién se iba a llevar el primero, segundo y tercer lugar. Y se calificaba la exactitud de cómo se decía el versículo. Se calificaba incluso el decirlo no en el mismo orden, el como estaba, y se descalificaba por eso. Se calificaba inclusive el hecho de que se pudiera los de la segunda semana tan bien que los pudiera decir cuando tocaba la primera semana o cuando tocaba la última semana. Se manejaba esa competencia, hermanos, para sacar el primer lugar. Y yo veía niños que cuando empezaban diciendo los versículos y por ahí de los nervios, se equivocaban tal vez en la segunda semana y los descalificaban. Yo miraba a esos niños llorar. Yo veía a los niños llorar y a los consejeros abrazarlo y a su director abrazarlo, porque el niño se sentía con su estima bien baja de ver que no había podido lograr que con su participación su club avanzara en la competencia, y que más bien por no haber dicho los versículos como debía, ahora su club era descalificado. Y lloraba el niño. Pero mientras él lloraba, el otro niño que le ganó, ese su ego se le aumentaba, su espíritu de competencia todavía se elevaba. Y así, hermanos, vi que venía póngale usted, de 40 clubes, 40 niños participando. Vi como 3 nada más llegaban a esos lugares, y como el primer lugar, cuando ganó, era una algarabía de todo su club, pero el segundo y tercero no era igual. Pero mientras tanto, los otros que no llegaron ni a esos lugares, los niños que participaron, los jóvenes que participaron, esos quedaron derrotados, tristes, con su baja estima. Y yo, ahora que estudio esto, digo, wow, qué mal el que hacíamos, qué mala enseñanza la que estábamos dando. Nosotros mismos como líderes, induciendo a los niños y a los jóvenes a esa competencia, a eso de compararse con el otro, a eso de sentirse superior sobre el otro. Hermanos, eso, miren, los clubes de conquistadores y guías mayores, hay muchas cosas bonitas que se pueden destacar y que se pueden rescatar, pero ese espíritu de competencia es del diablo. Eso no es correcto, eso no es cristiano, eso no está en la Biblia. Sí, el aprender a hacer nudos, el aprender a hacer primeros auxilios, el aprender manualidades, el estudiar la Biblia, eso es muy bonito, hermanos, en los clubes. Pero lo que tiene que ver con esa competencia y hasta esa disciplina militar, eso no es del Señor. Y yo digo, es lamentable que en la misma iglesia se eduque mal. Si hay algo que deberían los pastores y los directores de clubes o directores a nivel distrital, de zona, nacional, deberían erradicar, son esas prácticas mundanas, porque eso va contra la palabra de Dios. Pero miren hasta dónde hemos llegado. Cuando tú mandas a tu niño al colegio de tu iglesia, al colegio cristiano, al colegio de la iglesia de Israel moderno, y tú lo mandas allí para que aprenda, pero resulta que el niño allí mismo también le inducen el espíritu de competencia.
cuando debe participar en un torneo de fútbol o de básquetbol o de la disciplina deportiva que sea, para ganar, para sacar el primer lugar. Y ahí van, hermanos, a veces patadas, ahí van codazos, ahí van empujones, con el fin de ganar, que tu escuela gane. Pero voy a ir más allá. Cuando vienen y hacen el famoso campeonato de bandas de paz y comienzan las iglesias o los colegios a ir con sus bandas de paz, con sus cachiporras, con sus uniformes bien bonitos, los niños, los muchachos, y van a competir porque van a sacar el primer lugar de todas las escuelas del distrito, del lugar, y hay que buscar que nuestra escuela o nuestro colegio se gane el primer lugar. Hermanos, la misma escuela que debería educar, que debería enseñar, está educando mal, está formando mal ese carácter. Aquí está diciendo la lección, la educación es clave, dice el Espíritu de Profecía. En nuestras instituciones educativas, dice, habría de ejercerse una influencia que contrarrestara la influencia del mundo y no alentara la gratificación del apetito, la complacencia egoísta de los sentidos, el orgullo, la ambición, el amor a la vestimenta y la ostentación, el amor a las alabanzas y la adulación y la contienda por altas recompensas y honores como méritos por ser buenos estudiantes. Eso, dice el Espíritu por día, no se debería de hacer en los colegios. Pero es lo que está ocurriendo. En las iglesias están haciendo el famoso tazón bíblico, le llaman, donde se juntan una tarde para ir a ver quién se aprendió más versículos. Hermano, esos espíritus de competencia, de superioridad, no deben inducirse en los jóvenes, en las jóvenes, en la iglesia, ni en los colegios. Si queremos contrarrestar el espíritu que tenía Juan y Santiago al principio, si queremos contrarrestar el espíritu que había en la iglesia de Corinto, el espíritu que había en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Galacia, donde se mordían unos con otros, competían unos con otros, se comparaban unos con otros. Si queremos erradicar eso, hermanos, es en la iglesia, en la escuela y en la casa, donde se debería enseñar que eso no es del Señor. Se supone que educar es redimir, es un lema que tenemos en la educación cristiana. Bueno, redimamos a los jóvenes de esas prácticas, liberémoslos de esas prácticas. Y así, hermanos y hermanas, esta lección estuvo muy fuerte. Y yo agradezco a Dios porque es para que uno cambie, es para que uno sea cristiano de verdad. ¿Qué les parece si oramos? Para que el Señor nos ayude y pongamos por obra esta palabra que hemos estudiado. Oremos. Gracias, Padre, te damos por hacernos ver en la transformación del carácter de Juan cuánto necesitamos también nosotros ser transformados en nuestro carácter. Cuánto también nosotros necesitamos erradicar prácticas que lo único que revelan es ese celo farisaico, fanático, esa vanagloria, envidia, orgullo que nos caracteriza. Señor, te pedimos, por favor, que tengas misericordia de nosotros y nos cambies como cambiaste a Juan. Es verdad, Señor, no nos enseñaron estas cosas en la casa, en algunos casos. Es verdad, Señor, que no nos enseñaron tampoco en la escuela esto, que más bien allí fuimos a aprender a hacer mal. Pero por favor, te rogamos que al estar ahora ya grandes y ver cómo debe ser un cristiano, Señor, que por favor nos cambies, nos transformes de manera que seamos diferentes y veamos a nuestros hermanos con amor, como superiores a nosotros, en vez de nosotros sentirnos superiores a ellos. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu carácter. Sin duda esta lección está enfocada en el desarrollo del carácter. Ese carácter de Cristo, que es lo único que debemos tener para llevar al cielo. Señor, te rogamos que nos ayudes a cambiar y a enseñar a nuestros niños ahora distinto como nosotros tal vez nos enseñaron. En tus manos nos ponemos y te rogamos que el poder del Espíritu Santo obre en nuestra vida de tal manera
que seamos cristianos de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.